Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, vamos a dar inicio al propósito quinto, alquimia, su segunda parte. Por favor, preparemos el propósito. Nos vemos. Ya tienen listo su propósito en el capítulo alquimia. Vamos a dar inicio a la lectura. Sin embargo, no es únicamente tras el intelecto que encontrará el ser la solución al gran problema, al cual lo mistifica siempre. Erudición y prudencia son muy distintas, aunque sea posible asociarlas, pero los sabios, científicos, no son siempre discretos y los prudentes sabios no son necesariamente hombres de ciencia. Vamos a recordar esta frasecita porque al final del propósito el maestro va a hacer un planteamiento respecto a esos sabios y es muy importante asociarlos. Sigamos con el propósito. Debemos guardarnos al desarrollar la razón de no detener el desarrollo del espíritu, porque sería peligroso ignorar que el secreto de la vida no está escrito en los libros. Demasiados sabios o filósofos rechazan como si no tuvieran realidad las cosas que no se pueden expresar en palabras, siendo que esto es, en parte, la razón del simbolismo en las enseñanzas esotéricas, las cuales presentan las ideas como sellos emblemáticos. Bueno, el maestro está señalando la importancia del simbolismo en las enseñanzas esotéricas. Desde el propósito 1 nosotros vamos aprendiendo el lenguaje simbólico. Y esto es coherente con muchas filosofías y tradiciones espirituales. Estas ideas resaltan la importancia de equilibrar el conocimiento racional con el crecimiento espiritual y la comprensión de que no todo puede ser expresado en palabras. El simbolismo en las enseñanzas esotéricas se utiliza para transmitir verdades profundas que van más allá de lo que el lenguaje puede captar. Esta perspectiva subraya la riqueza y la complejidad de la experiencia humana y la necesidad de explorar tanto el mundo material como el espiritual, tanto la ciencia como la religión, en el sentido de religare, podríamos decir. Por ello, el maestro ha recurrido a filósofos y hombres de ciencia para hablarnos de nuestra condición de unidad con la Madre Tierra y el universo. En el universo entero y la teoría de la evolución como una teoría que explica nuestros orígenes, válida tanto para muchas tradiciones espirituales como para la ciencia. Volvamos entonces al propósito psicológico. Gracias a diversos símbolos, fórmulas, grafismos y glifos, la doctrina iniciática puede ser transmitida a través del transcurso de las edades, a los diferentes pueblos sin engañar el pensamiento original. Desde la antigüedad más alta, así se perpetuó la tradición esotérica muy a menudo gracias a los elementos públicos detrás de los cuales se escondían las claves. Entre paréntesis, recordemos que claves significa llaves en latín. Recordémoslo otra vez más, los juegos de naipes que provienen de los taros, que proceden de las láminas, arcanos secretos del oriente, los dominós, el chilindrón, el juego de la oca, son otros tantos atributos a los entretenimientos de sociedad que preservan las señas y dan indicaciones mayores previendo el caso de grandes destrucciones de bibliotecas como se verificó en Egipto en la antigüedad. Es necesario decir también que las canciones folclóricas recuerdan las contraseñas. Hasta en los vestidos provinciales, los adornos, los bailes, etc., se esconden lecciones, sin embargo, desconocidas casi siempre de los que los utilizan, pues solo son intermediarios sin saberlo, transmiten ese mensaje de los antiguos colegios de iniciación. El chilindrón, que es un juego que al menos esta persona no la ha conocido, ¿en qué consiste? Dice que es un juego de naipes que se juega entre 2 o 4 personas. Se reparten los naipes en partes iguales a cada jugador. El jugador que tiene la mano comienza a jugar echando las cartas que se siguen unas a otras en número y pinta, como as, 2, 3 y así sucesivamente. Si no tiene la carta siguiente, pasa al siguiente jugador, quien continúa el juego. Las cartas sota, caballo y rey se llaman chilindrón. El jugador que eche el rey puede volver a empezar con la carta que desee.
El primer jugador en descartarse todas sus cartas gana y los demás jugadores deben pagarle una cantidad acordada por cada carta que les quede. Y el juego de la oca es un juego tradicional, dicen, que se juega con un tablero y fichas. En el tablero hay 63 casillas numeradas en espiral con varias casillas especiales que tienen diferentes efectos en el juego. Y las fichas, cada jugador tiene una ficha que representa su posición en el tablero. Y hay dados, se utilizan 2 dados para determinar el movimiento de las fichas. En el diccionario de símbolos nosotros encontramos un datito importante sobre este juego de la oca. Dice que el juego de la oca, tan familiar entre los recuerdos de la infancia, pues debe ser en Europa probablemente, es objeto de una interpretación esotérica, que lo considera como un laberinto y una compilación de los principales jeroglíficos de la gran obra, Fulcanelli. Bueno, del juego de cartas citados en la obra, solo conocemos un libro llamado por su autor El Tarot de los Bohemios, clave absoluta de la ciencia oculta. Escuchemos lo que encierra para su autor Papus, cuyo verdadero nombre era Gerard Encausse. Papus fue un médico y ocultista francés que dedicó gran parte de su vida al estudio del esoterismo y las ciencias ocultas. Ese libro sí fue estudiado en la primera ronda de los propósitos, en la segunda ronda, y realmente que es extraordinario, que uno puede encontrar muchísimos secretos esotéricos. En su libro, Papus argumenta que el tarot encierra la sabiduría antigua y constituye la clave absoluta de la ciencia oculta por varias razones. Origen egipcio. Papus creía que el tarot tenía sus raíces en el antiguo Egipto y que estaba vinculado al libro de Tot, el dios egipcio de la sabiduría. Según él, los símbolos del tarot eran una representación codificada de conocimientos esotéricos transmitidos a través de los siglos. Papus consideraba que los símbolos del tarot eran universales y contenían enseñanzas profundas sobre la naturaleza del universo, el ser humano y su relación con lo divino. Estos símbolos, según él, eran una síntesis de la sabiduría de diversas culturas antiguas. Para Papus, el tarot no solo era una herramienta de adivinación, sino también un medio para la iniciación espiritual. Creía que el estudio y la meditación sobre los arcanos del tarot podían llevar a una comprensión más profunda de las leyes ocultas del universo y a un desarrollo espiritual personal. Papus sostenía que el tarot era una parte integral de la tradición esotérica transmitida por los bohemios, gitanos y otras sociedades secretas. Según él, estas sociedades habían preservado y transmitido el conocimiento oculto a través de los siglos, y el tarot era una de las claves para acceder a ese conocimiento. Continuemos con el propósito. Por fin, detengámonos un poco examinando un vehículo que sirvió con amplitud para perpetuar la ciencia sagrada y cuyo mensaje simbólico todavía se está estudiando hoy en día. Se trata de esta ciencia que floreció especialmente en la Edad Media, alquimia. El término alquimia viene del artículo árabe al y de la palabra egipcia kemi, que significa tierra negra, proveniendo de la palabra chemia con la cual los nativos designaban su comarca, comparándola con un corazón. La alquimia era la ciencia sacerdotal del Egipto, pero se debe entenderla sobre todo en el sentido de la filosofía hermética. Hay 7 principios herméticos. Primero, mentalismo. Segundo, correspondencia. Tercero, vibración. Cuarto, polaridad. Quinto, ritmo. Sexto, causa, efecto. Séptimo, género. Efectivamente, la etimología de la palabra alquimia tiene sus raíces en el árabe y el egipcio antiguo. El término alquimia proviene del árabe alquimia, donde al es el artículo definido el y quimia se deriva del griego kemia, que a su vez se cree que proviene del egipcio antiguo kemi o kemi, que significa tierra negra. Esta referencia a la Tierra Negra se relaciona con el suelo fértil del Valle del Nilo en Egipto, conocido por su riqueza y fertilidad aún ahora. La alquimia como práctica y filosofía se desarrolló en diversas culturas, incluyendo la egipcia, la griega, la islámica y la Europa medieval.
Cada una de estas culturas contribuyó al desarrollo y la transmisión del conocimiento alquímico a lo largo de los siglos. Recordemos y detengámonos en los principios herméticos. Los 7 principios herméticos son enseñanzas fundamentales de la filosofía hermética, que se atribuyen a Hermes Trismegisto. Estos principios se encuentran en el libro El Kybalión y son los siguientes. Primero, mentalismo. Este principio establece que el todo es mente, el universo es mental. Significa que todo lo que existe es una creación de la mente universal y que la realidad es una manifestación de la mente. Segundo, correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio sugiere que hay una correspondencia entre los diferentes planos de existencia y que lo que ocurre en un nivel se refleja en otros niveles. Tercero, vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio sostiene que todo el universo está en constante movimiento y vibración, desde la materia más densa hasta el espíritu más elevado. Cuarto, polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Este principio explica que todo tiene su opuesto y que los opuestos son en realidad dos extremos de la misma cosa, como el calor y el frío. 5. Ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Este principio establece que todo el universo tiene un ritmo y un ciclo, y que estos ciclos afectan a todas las cosas. Sexto, causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Este principio sostiene que nada ocurre por casualidad, que todo lo que sucede es el resultado de una cadena de causas y efectos. Séptimo, género. El género está en todo. Todo tiene sus principios, masculino y femenino. Este principio explica que el género existe en todas las cosas y que la energía masculina y femenina están presentes en todo el universo. Estos principios herméticos ofrecen una visión profunda y esotérica del universo y de la vida y han influido en muchas tradiciones filosóficas y espirituales a lo largo de la historia. Si analizamos estos principios herméticos, nosotros podemos darnos cuenta que tienen relación con el cosmos y por tanto nos podríamos preguntar, ¿la ciencia nos habla de alguna manera sobre estos principios? Vamos a recurrir a qué nos dice la ciencia y podemos entonces ver si es que corrobora estos principios o si no está de acuerdo con ellos. Muchos de los principios herméticos tienen paralelismos con conceptos científicos modernos. Primero, el mentalismo. Aunque la ciencia no aborda directamente la idea de que el universo es mental, la física cuántica plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la conciencia en la observación de fenómenos cuánticos. Segundo, correspondencia. Este principio se asemeja a la idea de fractales en matemáticas, donde patrones similares se repiten a diferentes escalas. También se puede relacionar con la teoría de sistemas, que estudia cómo los sistemas en diferentes niveles de organización pueden tener propiedades similares. Tercero, vibración. La ciencia confirma que todo en el universo está en constante movimiento y vibración, desde las partículas subatómicas hasta las ondas de luz y sonido. Todo vibra a diferentes frecuencias. Cuarto, polaridad. Este principio se refleja en la física con conceptos como la dualidad onda-partícula y en la química con la polaridad de las moléculas. También se puede ver en la psicología con la idea de los opuestos complementarios. Quinto, ritmo. La ciencia observa ritmos y ciclos en muchos fenómenos naturales, como los ciclos circadianos en biología, los ciclos climáticos y los ciclos económicos. Sexto, causa y efecto. Este es un principio fundamental en la ciencia, donde se busca entender las relaciones causales entre fenómenos. La investigación científica se basa en la identificación de causas y efectos para explicar cómo funcionan las cosas. Séptimo, género. Aunque este principio se refiere a la energía masculina y femenina en un sentido más esotérico, en biología se estudian los roles de los géneros y la reproducción sexual en la evolución y desarrollo de las especies. Y bueno, podemos preguntarnos por qué queremos hacer este paralelismo
entre las ciencias tradicionales y la ciencia actual. Y es que en algunos grandes mensajes el maestro plantea algo respecto a que esa dicotomía entre ciencia y religión que fue necesaria en un momento del desarrollo de la humanidad se ha resuelto. Y realmente nosotros vemos cómo la ciencia va, con sus métodos, por supuesto, planteando muchos de los conocimientos que la humanidad conoce a través de las tradiciones muchísimos siglos atrás. Entonces, estos paralelismos, como los que acabamos de ver, los principios herméticos y lo que dicen los conceptos científicos, aunque es cierto que es desde perspectivas diferentes, aunque tienen otras metodologías, pues vemos que ofrecen visiones complementarias acerca del universo. Y nuestra pregunta de siempre, a propósito de qué nos plantean estos principios, a propósito de qué nos hemos detenido a recordar estos principios herméticos, pues a propósito de mirar, de ver, de realizar que nosotros debemos aprender a vivir de acuerdo a esas leyes de la naturaleza. Y veamos cómo. Miren ustedes que conocer y aplicar los principios herméticos nos puede ofrecer una guía para vivir en armonía eh, con las leyes del universo y con las leyes que nosotros vemos en la naturaleza. Ya estamos nosotros, probablemente seamos de las generaciones que hemos visto esos cambios dramáticos por haber olvidado esas leyes de la naturaleza. Estos principios también proporcionan una comprensión profunda de cómo funciona el mundo y cómo podemos nosotros alinearnos a sus ritmos y energías. Nosotros podemos también mirar que estos principios, lo querramos o no, pero mejor estar conscientes, influyen en nuestra vida. Por ejemplo, en el mentalismo, al reconocer que nuestros pensamientos y creencias influyen en nuestra realidad, podemos trabajar para mantener una mentalidad positiva y constructiva. En cuanto a la correspondencia, por ejemplo, entender que lo que ocurre en un nivel se refleja en otros nos ayuda a ver las conexiones diferentes en nuestra vida. Nada está aislado, somos nosotros los que creemos que está aislado, pero no es así. En vibración, por ejemplo, si nosotros estamos conscientes de que todo está en movimiento y vibración, nos permite sintonizarnos con las energías que nos rodean y ajustar nuestras propias vibraciones para mejorar nuestro bienestar. En la polaridad, aceptar que todo tiene su opuesto nos ayuda a encontrar el equilibrio y a ver los desafíos como oportunidades para el crecimiento. En uno de los propósitos, por ejemplo, hablábamos cómo ven los astrólogos al zodiaco y hablábamos de que ellos dicen realmente hay 6 signos, porque es de dos en dos, no son 12, son pares y pares que se complementan. Y cuando nosotros encontramos problemas y dificultades es porque no complementamos esas dos energías que están unidas por un eje y que por lo tanto nos dicen. Y habíamos puesto un ejemplo entre Acuario y Leo. Acuario es la humanidad. Leo es cierto, es ese yo que personal. Y a veces cuando nuestro acuario nos está llevando a mucha humanidad y nos olvidamos un poco de nosotros mismos, de nuestra familia, olvidamos nuestras responsabilidades específicas, Leo nos está situando y diciendo, a ver, espera un ratito, tienes que equilibrar, porque también es importante la familia, también eres importante tú. Nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, esta ley de polaridad, muchas veces en nuestras relaciones personales, o sea, nuestro esposo, nuestro compañero, nuestros hijos, tienen otra energía, pero no son contradictorios. No es cuestión de crear fricción, sino de mirar cómo se corresponden, cómo pueden armonizar.
Y la ley del ritmo, reconocer los ciclos, ritmos naturales. Y nosotros lo vemos en la naturaleza. Es cierto que en las tierras equinocciales podemos hablar de tiempos de lluvia, tiempos de sequía, pero vemos que son ritmos diferentes. Y hacia el norte y hacia el sur de la línea equinoccial nosotros podemos y sabemos pues que hay 4 estaciones. Se tratan de ritmos, se tratan de ciclos. Y entonces conocerlos, conocerlos y actuar de manera consciente nos permite fluir con ellos en lugar de resistirlos. Y eso obviamente que nos puede traer y nos puede llevar a una vida más armoniosa. Causa y efecto. Ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones nos motiva a actuar de manera responsable y ética. No estamos aislados y muchas veces decimos palabras o hacemos o tomamos decisiones que nos afectan a nosotros, pero también a otros. Y no solo que nos afectan a nosotros y a otros, sino que van a perdurar esas decisiones en el tiempo. Y por lo tanto, tenemos que aprender a responsabilizarnos de ello, de la decisión que tomamos y de las consecuencias de esas decisiones, de manera responsable y de manera ética. Séptimo, el género, dice, entender la dualidad de las energías masculina y femenina nos ayuda a equilibrar estas fuerzas dentro de nosotros y en nuestras relaciones. Y bueno, aplicar estos principios puede llevarnos a una vida más consciente, equilibrada, en sintonía con el universo. Sin embargo, es importante recordar que estos principios son una guía y que cada persona puede interpretarlos y aplicarlos de manera diferente, según su propia experiencia y comprensión, según sus propias circunstancias, como siempre recordamos. Volvamos al propósito. La palabra misma Hermes indica ya un misterio. Sería quizás el Tao de los fenicios, el Hadris de los rabinos judíos, y con la cual los griegos formaron Hermes Trismegisto, el maestro de los maestros, el 3 veces grande, tri, 3 veces y megas grande, al menos que sea un epónimo. Él habría vivido 300 años físicamente y está considerado como el padre de la sabiduría oculta y fundador de los colegios esotéricos. La historia nos cuenta que cuando los griegos llegaron a Egipto, identificaron a Tot con su propio dios Hermes debido a las similitudes entre ambos. Ambos dioses eran considerados mensajeros y poseían un gran conocimiento y sabiduría. Esta identificación llevó a la creación de la figura de Hermes Trismegisto, quien es visto como un maestro de sabiduría y conocimiento, y se le atribuyen numerosos textos filosóficos y esotéricos conocidos como los Hermética. Hermes Trismegisto es considerado el autor de obras importantes como el Corpus Hermético y la Tabla de Esmeralda, la famosa Tabla de Esmeralda. Se le atribuye la creación de la alquimia, la astrología y la psicología, y se le ve como un maestro de sabiduría y conocimiento. Su figura ha influido en diversas culturas y tradiciones a lo largo de la historia y sigue siendo un símbolo de la búsqueda de la sabiduría universal. Tot y Hermes son figuras importantes en la mitología griega y egipcia, respectivamente. Veamos sus similitudes. Y antes de ello, miren, hay un autor, un historiador famoso, Georges Dumézil, que lo toparemos en alguno de los propósitos psicológicos. Él basó su método como historiador de religiones para encontrar similitudes justamente en la función de los dioses. Aparentemente, la parte externa de esos dioses pues tenía ninguna similitud, pero él se dio cuenta de que las funciones, lo mismo que hicieron los griegos al llegar a Egipto, las funciones de los dioses los hacía iguales. Veamos entonces esas similitudes entre Tot y Hermes. Tot es uno de los dioses principales del antiguo Egipto, conocido como el dios de la sabiduría, la escritura y la ciencia y la magia. Se le representa comúnmente con la cabeza de un ibis y como un babuino.
Es el inventor del sistema de escritura jeroglífica y el patrono de los escribas. También es el dios de la luna y se le atribuye la creación de muchos textos sagrados y mágicos. Hermes es un dios de la mitología griega, conocido como el mensajero de los dioses, el dios de los viajeros, los comerciantes y los ladrones. Se le representa con sandalias aladas, un casco alado y un caduceo, un bastón con dos serpientes entrelazadas. Es también el dios de la elocuencia y la comunicación y se le atribuyen habilidades de astucia y engaño. Volvamos al propósito psicológico. Nació en Egipto y fue iniciado a los conocimientos de la India, de la Persia y de la Etiopía. Prudente y conociendo todos los secretos, sería al mismo tiempo el inventor de la música y de los diferentes ejercicios del cuerpo. Los egipcios practicaban también una especie de ejercicios de Hatha Yoga. Fundó la aritmética, la medicina, el arte de los metales, la lira con 3 cuerdas y arregló los 3 tonos de la voz. El agudo simbolizaba el verano, el grave el invierno y el mediano el otoño. Enseñó también a los hombres la manera de escribir sus pensamientos. Permítanme precisamente citar el hecho de que los egipcios poseían un código moral escrito hace más de 5.000 años antes de la era cristiana. Y detenernos en eso del código moral parece necesario, parece interesante. ¿En qué consistía ese código moral? Podríamos preguntarnos. Es cierto, los antiguos egipcios tenían un código moral que se remonta a más de 5.000 años. Este código moral está basado en el concepto de Mat, que representaba la verdad, la justicia y el orden cósmico. Mat era fundamental para la vida egipcia y se reflejaba en sus leyes, religión y comportamiento diario. Algunos de los principios morales y éticos que podemos nosotros ver y que aún regulan nuestras vidas son estos. Primero, honestidad y verdad. Decir la verdad y actuar con integridad eran valores fundamentales. El segundo, justicia y equidad. Tratar a los demás con justicia y equidad y respetar los derechos de los demás. El tercero, respeto a los dioses y ancestros. Honrar a los dioses y a los ancestros a través de rituales y ofrendas. El cuarto, la responsabilidad social. Ayudar a los necesitados y actuar en beneficio de la comunidad. El quinto, pureza y limpieza. Mantener la pureza física y espiritual a través de la limpieza y la conducta moral. Como nosotros vemos, estos principios se enseñaban a través de textos conocidos como instrucciones o enseñanzas que eran guías para la conducta ética y moral de los egipcios. Podríamos decir que esos principios nos guían desde siempre y que ayudan a convivir socialmente, que nos ayudan a convivir como familia y que nos apoyan en el reconocimiento de que somos humanidad. Han mencionado a la diosa Mat, la diosa de la verdad, en este código. Y realmente que Mat es una diosa muy importante. Su función en la mitología egipcia, Mat es la personificación de la verdad, la justicia y el orden cósmico. Era una deidad fundamental en la religión y la cultura egipcia, y su influencia se expandía en todos los aspectos de la vida, desde la moralidad y la ley hasta el equilibrio del universo. Mat era representada como una mujer con una pluma de avestruz en la cabeza, que simbolizaba la verdad y la justicia. Los egipcios creían que mantener Mat era esencial para el bienestar del mundo y que los faraones tenían la responsabilidad de gobernar de acuerdo con sus principios. En el juicio de los muertos, el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Mat para determinar si había vivido una vida justa y podía acceder al más allá. Este concepto de equilibrio y justicia era central en la vida y la espiritualidad egipcia. Y este mito sobre el juicio de los muertos lo vamos a tomar y a topar en muchos propósitos. Y si me he detenido en Mat es porque esa diosa nos encuentra en el arte en la nueva era. Volvamos al propósito.
y es él quien instituyó las ceremonias para el culto a Dios y quien observó el curso de los astros. Se sabe que los astrónomos chinos de hace cerca de 5.000 años ya determinaban los solsticios y calculaban la duración del año. Por ello los griegos le dieron el nombre de Hermes, que significa intérprete. En Egipto instituyó los jeroglíficos y eligió a un cierto número de iniciados, quienes podían ser depositarios de los secretos. Fue el principio del arte sagrado o alquimia. Realmente los jeroglíficos son una ventana fascinante a la civilización egipcia y su forma de ver el mundo. Si queremos profundizar sobre este tema, les invito a que vayan en YouTube a la Fundación Juan March. Tiene varios videos muy interesantes, muy indicativos, y uno de ellos, no solo uno, creo que 3, 4 de esos videos nos hablan sobre la invención de la escritura. Y el primero habla sobre el origen y la evolución de los jeroglíficos. Bueno, volvamos al propósito e ingresemos de lleno a la alquimia. La alquimia es primeramente esa antigua química, cuya operación consta sobre todo de transformar un metal vil en oro. Pero a través de esa transmutación del plomo para conseguir el metal precioso, los alquimistas descubrieron una muchedumbre de principios diferentes. Brevemente se divide la operación en 4 partes. Primero, la solución o licuefacción de la materia en agua mercurial por la semilla de la tierra. Segundo, preparación del mercurio de los filósofos que volatiliza y espermatiza los cuerpos, despidiendo la humedad superflua y coagulando toda materia bajo la forma de tierra pegajosa y metálica. Tercero, la corrupción que separa las sustancias, las rectifica y las reduce. Las aguas deben de haber sido separadas con pesos y medidas. Cuarto, la generación y creación del azufre filosófico que une y fija las sustancias. Es por fin el cumplimiento de la piedra filosofal. El misterio es acabado. Esas 4 partes deslumbradoras, solución, ablución, reducción, fijación, comportan, como se les puede percibir inmediatamente, otra significación que los elementos de la química. La alquimia no se debe entender únicamente en el sentido de transmutar el metal vil plomo en materia sublime oro. Los adeptos escondían especialmente detrás de esa ciencia la investigación del gran principio, la investigación acerca de una alquimia espiritual. Ese trabajo de la gran obra, como se le llama a veces, es muy bien entendido por el doctor René Allende, de quien vamos a tomar su definición. El hombre es idéntico al universo, no solo en su constitución o sus modalidades, sino aún en su constitución y su porvenir. La enfermedad representa en él un accidente durante su evolución, al mismo título que las imperfecciones materiales de nuestro globo, considerado como una perpetua vía de depuración. La curación constituye el mismo problema, por la materia que debe desembarazarse de sus impurezas, por el cuerpo que debe tender hacia la perfección y por el espíritu que debe encontrar su vía verdadera o su verdadera actitud. Ese problema triple cuyas partes no pueden ser completamente resueltas mientras las otras no lo sean, es de tal modo que la curación verdadera y superior será accesible al hombre solamente el día que el mundo entero haya llegado a la armonía final. Esa curación es una especie de redención, es la obra magna bajo su triple forma: material, piedra filosofal, terapéutica, medicina universal y espiritual, cumplimiento místico. Retengamos las operaciones de la alquimia. Son 4, nos dicen. Primero, solución. Segundo, ablución. Tercero, reducción. Y cuarto, fijación. Y detengámonos también sobre René Allende. René Allende, conocido por su interés en la alquimia, la astrología y el psicoanálisis,
Escribió sobre la relación entre el hombre y el universo en varios de sus trabajos. Partía de una visión holística de la salud y la curación, donde el bienestar físico, mental y espiritual están interconectados y dependen del equilibrio y la armonía del y con el universo. Del universo, porque sugiere que el bienestar físico, mental y espiritual dependen de las leyes del orden del universo. Es decir, nuestro bienestar está influenciado por el equilibrio y la armonía que existen en el universo. Y con el universo porque indica que nuestro bienestar está en sintonía o alineado con el universo. Esto implica una relación más activa y consciente de estar en armonía con las fuerzas y energías del universo. Ambas expresiones reflejan la idea de que nuestro bienestar está profundamente conectado con el universo. Por un lado, la dependencia de las leyes universales o alineación consciente con ellas. Allende creía que la enfermedad era un reflejo de las imperfecciones del mundo material y que la verdadera curación solo podría lograrse cuando el cuerpo, la mente y el espíritu estaban en armonía. Esta perspectiva se alinea con sus estudios en alquimia y esoterismo, donde la purificación y la transformación son temas centrales. En resumen, Allende veía la curación como un proceso integral que no solo dependía de la eliminación de las impurezas físicas, sino también del desarrollo espiritual y mental. Esta visión holística es característica de su enfoque multidisciplinario y su interés en las conexiones profundas entre el individuo y el cosmos. Miren ustedes que el maestro ha dicho que no solo la alquimia consiste en transmutar, sino que nos habla de la gran obra. Y con lo que hemos escuchado de Allende, podemos empezar a percibir de qué se trata esa gran obra. Nos van trayendo cada vez más hacia esa relación del universo y con el universo. Es clave, es clave. Meditemos sobre ello, porque hacia allá nos está llevando todo el proceso de la alquimia. El maestro enfatiza también en eso de que la curación es una especie de redención. Y la idea de que la curación es una especie de redención es un pensamiento profundo. Y es importante meditar un poquito más en esto. Para la alquimia, la redención y la curación están relacionadas estrechamente con la transfiguración y con la purificación del ser. La gran obra, Magnum Opus alquímica, busca la purificación del alma, pero del cuerpo también y del cosmos. La curación en este contexto es un proceso de redención que nos lleva a un estado de perfección y unidad. ¿Unidad con quién? Con el universo. Y más cercano, como parte de ese universo, con la madre naturaleza, con la alma mama. Por ello, el maestro nos dice que esa especie de redención es la obra magna. Y nos habla de la triple forma. Bajo su triple forma nos dice material, piedra filosofal, terapéutica, medicina universal y espiritual, cumplimiento místico. Debemos aclararnos estos nombres, estos conceptos. En alquimia, la piedra filosofal es una sustancia legendaria que se dice tiene la capacidad de transformar metales básicos como el plomo en oro. Además, se cree que tiene propiedades curativas y puede otorgar la inmortalidad a quien lo posea. La búsqueda de la piedra filosofal fue uno de los objetivos principales de los alquimistas durante siglos. Escuchemos un poquito más sobre ello. La piedra filosofal simboliza la perfección, la iluminación y la trascendencia espiritual. En muchos textos alquímicos se describe como una sustancia mística que no solo tiene propiedades físicas, sino también espirituales, representando la culminación del proceso alquímico conocido como la gran obra, Magnum Opus.
La búsqueda de la piedra filosofal también se interpreta como una metáfora del desarrollo personal y espiritual, donde el alquimista trabaja para purificar y transformar su propia alma. En la alquimia, la medicina universal era una sustancia legendaria que se creía capaz de curar todas las enfermedades y prolongar la vida indefinidamente. Esta idea está estrechamente relacionada con la búsqueda de la piedra filosofal, que no solo podía transformar metales básicos en oro, sino también proporcionar el elixir de la vida eterna. Los alquimistas concebían la medicina universal como una sustancia perfecta y pura que podía purificar el cuerpo y el espíritu, eliminando todas las impurezas y enfermedades. Esta sustancia se consideraba el resultado final de la gran obra Magnus Opus, el proceso alquímico de transformación y perfeccionamiento. La medicina universal también se veía como un medio para alcanzar la armonía y el equilibrio con el universo, reflejando la creencia de que la salud y la curación estaban profundamente conectadas con el orden cósmico y las leyes naturales. Veamos el tercer término, el cumplimiento místico. En la alquimia se refiere a la realización espiritual y la unión con lo divino. Para los alquimistas, la práctica de la alquimia no solo era un proceso físico de transformación de materiales, sino también un viaje espiritual hacia la perfección y la iluminación. Este concepto implica la purificación y elevación del alma, alcanzado un estado de armonía y unidad con el universo. El cumplimiento místico es visto como la culminación de la gran obra, Magnum Opus, donde el alquimista no solo transforma la materia, sino también su propio ser, logrando una conexión profunda con lo divino y el conocimiento universal. En resumen, el cumplimiento místico es la meta última de la alquimia, simbolizando la integración de lo físico y lo espiritual, y la realización de la verdadera naturaleza del ser. Volvamos al propósito. Mientras leo la parte correspondiente, ustedes podrán observar ese cuadrito que hemos elaborado para que podamos mirar las etapas de la obra magna. Una vez más encontramos el método empleado desde hace miles de años por los yogis, esa transmutación, la cual en el sentido material representa el paso de un metal a otro y que se explica por la alquimia espiritual de transformar los bajos instintos en sublimación mística. Es el sistema mismo de la yoga. Ante todo, tras el mantenimiento de un buen equilibrio orgánico, el yogi practica el dominio de su cuerpo para llegar al dominio del espíritu. El método consta meramente de un control, el cual permite activar después una fuerza vital, Kundalini, a través de las diferentes glándulas, chakras, los cuales, gracias al ejercicio psicofísico, vibran con una tonalidad capaz de transformar toda la psicología del individuo. Es la obra Magna Yoga, la cual reside en la transmutación de la energía vulgar, equivalente al plomo de los alquimistas al centro sexual en el cuerpo, en dinamismo espiritual, el oro simbolizando en el cuerpo por la glándula pineal. En realidad, podemos trazar fácilmente la equivalencia de esos 7 planetas que corresponden a las 7 glándulas, cuyas emanaciones están en relación con los 7 centros nervofluídicos chakras, a los cuales los alquimistas simbolizan por los 7 metales principales. Se debe notar que el símbolo gráfico de cada metal es idéntico al símbolo empleado por los demás astrónomos para designar los planetas, los cuales, por otra parte, están en correspondencia electromagnética cada uno con un metal, así como con un color, una nota de música, una glándula, etc. Siguiendo con el propósito, nosotros podemos ver que el maestro nos presenta 2 cuadros con sus correspondencias. El primero, el metal, los astros, las glándulas, los plexus, y va desde el oro al plomo. Y el segundo, chakras, sentidos, elementos, y va desde Sahasrara a Muladhara. Es importante detenernos en la revisión de sus cuadros para poder dominar esas analogías. El maestro nos presenta un paralelismo, alquimia, yoga. Los dos plantean un trabajo en la materia y espíritu.
Dice, practica el dominio de su cuerpo para llegar al dominio del espíritu. El trabajo con los metales es el trabajo con nuestro cuerpo, alma, como unidad. Transmutar el plomo en oro es partir de Muladhara, el chakra simbolizado por el plomo, y llegar a Sahasrara, simbolizado por el oro. Es ir de la tierra al absoluto. El método en la yoga es claro. El maestro nos lo dice en síntesis. Consta meramente de un control, el cual permite activar después una fuerza vital, Kundalini, a través de las diferentes glándulas, chakras, las cuales, gracias al ejercicio psicofísico, vibran con una tonalidad capaz de transformar toda la psicología del individuo. Si somos más perceptivos, un cafecito para este frío, nos daremos cuenta de que se utiliza terminología hermética. Bueno, nos menta nuevamente a Kundalini como la fuerza vital. Y ello hace necesario recordar lo que nos preguntamos en el propósito 4, en el video 2, y profundicemos un poquito más sobre esa energía vital que está en nuestro cuerpo, en el cuerpo de cada uno de nosotros. La Kundalini en la tradición sánscrita se refiere a una energía espiritual latente que reside en la base de la columna vertebral. Se dice que cuando se despierta, esta energía asciende a través de los chakras, llevando consigo un profundo despertar espiritual y una mayor conciencia. Bueno, nosotros ya sabemos eso de la Kundalini. Algo que nosotros deberíamos preguntarnos es si hay similitudes con la libido de Jung y el elan vital de Bergson. Porque nos dicen que la Kundalini es una fuerza vital, por lo tanto una energía vital. Y en cuanto a energía vital nos dicen, al igual que la libido de Jung y el elan vital de Bergson, la Kundalini es vista como una fuerza vital dinámica y creativa. La Kundalini, al igual que la libido de Jung, no se limita a la energía sexual, sino que también impulsa el crecimiento espiritual y personal. La ascensión de la Kundalini a través de los chakras puede compararse con la evolución creativa impulsada por el elan vital de Bergson. Sin embargo, hay diferencias. Escuchemos al respecto. La Kundalini es un concepto profundamente arraigado en la espiritual yógica y la filosofía hindú, mientras que la libido de Jung y el elan vital de Bergson provienen de contextos psicológicos y filosóficos occidentales. El despertar de la Kundalini a menudo se asocia con prácticas específicas de meditación y yoga, mientras que la libido de Jung y el elan vital de Bergson son más teóricos y no están vinculados a prácticas espirituales específicas. En resumen, aunque provienen de tradiciones y contextos diferentes, la Kundalini, la libido de Jung y el elan vital de Bergson comparten la idea de una energía vital dinámica que impulsa el desarrollo y la transformación. Otra pregunta surge de inmediato. La alquimia menciona una energía vital que impulsa la transformación y el desarrollo. Esta energía vital en la alquimia se puede asociar con varios conceptos. 1. Azot. El azot es la esencia universal y la fuerza vital que impregna el universo. Se considera el agente de transformación y purificación en la alquimia, similar a cómo la Kundalini, la libido de Jung y el elan de Bergson representan una energía vital dinámica. Mercurio filosófico. En la alquimia, el mercurio filosófico es otro concepto que representa una energía vital. Se considera el principio activo y volátil que facilita la transmutación de los metales y la purificación del alma. El mercurio filosófico es visto como el mediador entre el azufre, el principio activo, y la sal, el principio de estabilidad. El fuego secreto. Los alquimistas también hablaban del fuego secreto o fuego interno, una energía vital que impulsa el proceso alquímico. Este fuego secreto es una fuerza transformadora que actúa tanto en el laboratorio alquímico como en el interior del alquimista, purificando y elevando su espíritu. Estos conceptos en la alquimia reflejan la idea de una energía vital que impulsa la transformación y la evolución, similar a la Kundalini.
la libido de Jung y el elan vital de Bergson. La alquimia, al igual que estas otras tradiciones, reconoce la importancia de esta energía en el proceso de desarrollo y perfeccionamiento tanto de la materia como del espíritu. No se puede parar, no se puede parar la asociación de ideas. Por eso surge otra pregunta. En la tradición sánscrita se habla del prana como esa energía que viene del universo y que nos permite alcanzar la iluminación. Escuchemos. El prana es un concepto fundamental en la tradición sánscrita y en las prácticas del yoga y el ayurveda. Se refiere a la energía vital que permea el universo y que es esencial para la vida y la salud. El prana es considerado la fuerza vital que anima a todos los seres vivos. Se cree que fluye a través de todo el universo y que es la fuente de toda vida y actividad. En la tradición del yoga, el prana se divide en 5 vayus o corrientes de energía, cada una con funciones específicas en el cuerpo. El prana vayu, responsable de la inhalación y la energía que entra en el cuerpo. Apana vayu, responsable de la exhalación y la eliminación de desechos. Samana vayu, responsable de la digestión y la distribución de nutrientes. Udana vayu, responsable de la energía ascendente y la expresión. Dhyana vayu, responsable de la circulación y la distribución de energía por todo el cuerpo. Bueno, con todos los elementos que hemos encontrado, con las preguntas que nos hemos formulado, nosotros podemos atrevernos a decir que el prana y el elan de Bergson están al mismo nivel, como energías vitales universales, y que la libido de Jung y la kundalini son energías vitales, es cierto, que están en cada uno de nosotros. Podemos hacer esta comparación. Fijémonos tanto en la tradición sánscrita, el prana, como el elan vital de Bergson, se consideran energías universales que impregnan y animan todo el universo. Ambos conceptos representan una fuerza vital que es esencial para la vida y la evolución. Por otro lado, la libido de Jung y la kundalini en la tradición sánscrita son manifestaciones específicas de esa energía vital universal dentro de cada individuo. La libido de Jung es la energía psíquica que impulsa el desarrollo y la transformación personal, mientras que la kundalini es una energía latente que cuando se despierta asciende a través de los chakras, llevando al individuo a la iluminación espiritual. En resumen, el prana y el elan vital pueden considerarse como energías universales, mientras que la libido de Jung y la kundalini son manifestaciones individuales de esa misma energía vital. Otra pregunta que surge es respecto a los elementos prácticos. La yoga nos entrega esos elementos para alcanzar la iluminación, pero en la alquimia solo hemos encontrado elementos abstractos. ¿La alquimia plantea algún método de trabajo? Es la pregunta. Escuchemos lo que hemos logrado encontrar. La alquimia, al igual que el yoga, tiene sus propios métodos y prácticas para alcanzar la transformación y la iluminación. Aunque la alquimia puede parecer más abstracta y simbólica, también ofrece un camino práctico para la transformación personal y espiritual. Meditación y contemplación. La meditación es una práctica fundamental en la alquimia. Los alquimistas meditaban sobre los símbolos y procesos alquímicos para comprender su significado profundo y aplicarlo a su propia transformación interior. Laboratorio alquímico. Los alquimistas trabajaban en laboratorios donde realizaban experimentos con metales y sustancias químicas. Estos experimentos no solo tenían un propósito material, sino que también eran una metáfora de la transformación espiritual. El trabajo en el laboratorio ayudaba a los alquimistas a comprender los principios de la transmutación y la purificación. Purificación y transmutación. La alquimia enseña que la purificación del cuerpo y el espíritu es esencial para alcanzar la iluminación. Esto implica trabajar en la eliminación de impurezas y defectos personales, así como en la transformación de las cualidades negativas en positivas. Estudio de textos alquímicos. Los alquimistas dedicaban mucho tiempo al estudio de textos antiguos y escritos alquímicos. Estos textos contienen enseñanzas y guías sobre los procesos alquímicos y la transformación espiritual.
El estudio y la reflexión sobre estos textos son una parte importante del camino alquímico. Simbolismo y visualización. Los símbolos alquímicos como el azufre, el mercurio y la sal tienen significados profundos y se utilizan en prácticas de visualización para facilitar la transformación interior. La visualización de estos símbolos y su integración en la meditación puede ayudar a los practicantes a conectar con los principios alquímicos. Rituales y ceremonias. Algunos alquimistas también practicaban rituales y ceremonias que simbolizaban los procesos de purificación y transmutación. Estos rituales ayudaban a enfocar la mente y el espíritu en el objetivo de la transformación. Aunque la alquimia puede parecer más esotérica y simbólica en comparación con el yoga, ofrece un camino práctico y profundo para la transformación personal y espiritual. La clave está en comprender y aplicar los principios alquímicos a la propia vida y desarrollo interior. Estoy feliz y no puedo disimularlo. Ahora contamos con más conocimientos sobre lo que el maestro nos plantea, el trabajo de transmutación a través del método de la yoga o de la ciencia de la alquimia. Lo que persigue es nuestra autorrealización y que nosotros comprendamos que somos parte del universo, del cosmos, y que vivamos nuestra relación con y el cosmos. A continuación, en el propósito psicológico nos va a dar una cita de San Jerónimo. No acaba Dios de ser creador y estar obrando continuamente. San Jerónimo. Estas palabras de San Jerónimo, ¿qué nos dicen? A propósito de qué los trae y los cita. San Jerónimo fue conocido por su profunda devoción y erudición. Expresó la idea de que Dios es un creador perpetuo y que su obra es continua. No apareció en un momento y ahí está la creación, sino que es continua. Esta afirmación refleja su creencia en la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, quien no solo creó el universo, sino que también lo sostiene y lo guía constantemente. Para San Jerónimo, esta idea subraya la relación íntima y constante entre Dios y su creación. No se trata de un acto de creación único y terminado, sino de un proceso continuo en el que Dios está siempre presente y activo. Esto también implica que la creación está en un estado de constante renovación y transformación, guiada por la voluntad divina. Y nosotros, cada uno de nosotros somos ese proceso continuo en el que Dios está siempre presente y activo. Estamos en un estado constante de renovación y transformación. Recordemos lo que nos transmitieron sobre el alma en el propósito 1. Consta en el video 3. Cassirer nos decía que para el mito, el concepto del alma no es ningún modelo acabado y rígido en el cual haga entrar forzadamente todo cuanto aprende, sino que para él el concepto de alma es un elemento moldeable y plástico, modificable y capaz de variar de forma al manipularlo, mientras que la metafísica y la psicología racional operan con el concepto de alma como si se tratara de una posesión dada, tomándola como una sustancia con determinadas propiedades inmutables. La conciencia mitológica se comporta de manera enteramente opuesta. Para el mito, ninguna de las propiedades y atributos que la metafísica suele considerar como rasgos analíticos del concepto del alma le pertenecen a esta necesariamente desde el principio. Ni su unidad, ni su divisibilidad, ni su inmaterialidad, ni su permanencia. Todas estas propiedades designan solo determinados momentos y tienen que ser conseguidos gradualmente en el proceso de la representación y del pensamiento mitológicos, y cuya consecuencia atraviesa por muy distintas fases. En este sentido, nos dijo Cassirer, el concepto de alma puede ser caracterizado con el mismo derecho como fin o como comienzo del pensamiento mitológico. El significado y la envergadura espiritual de este concepto reside justamente en ser al mismo tiempo comienzo y fin, en continuo progreso, y a través de una serie ininterrumpida de configuraciones nos conduce de un extremo a otro de la conciencia mitológica. Aparece al mismo tiempo como lo más inmediato y como lo más mediato.
Bueno, hemos avanzado en nuestras meditaciones, tanto en los propósitos anteriores a través de Nazaret Castellanos, recuerdan esa neurocientífica española, y en este propósito psicológico que nosotros conocemos los avances de la neurociencia sobre la relación entre cerebro y mente. Se habla de una de las características fundamentales de nuestro cerebro, que la neurociencia le llama neuroplasticidad. El cerebro tiene la capacidad de cambiar y adaptarse a lo largo de la vida, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. Esto significa que las experiencias y el aprendizaje pueden modificar la estructura y función del cerebro. En síntesis, nosotros vemos el mito y la ciencia señalan nuestra capacidad de aprender y de cambiar, de transmutar, de evolucionar, que es el trabajo alquímico, el trabajo del yogi. Volvamos al propósito. Según los maestros alquimistas, hubo 3 elementos que participaron en la creación de la materia: el mercurio, el azufre y la sal, que participaba de los 2 primeros. La naturaleza hace mucho con poco. En la alquimia, los 3 elementos principales son el azufre, el mercurio y la sal. Estos elementos no se refieren a las sustancias químicas modernas, sino que tienen significados simbólicos y esotéricos. El azufre representa el principio activo y masculino, simboliza el alma, la energía y la combustión. En el proceso alquímico, el azufre es el agente que transforma y purifica. El mercurio representa el principio pasivo y femenino, simboliza el espíritu, la volatilidad y la fluidez. El mercurio es el mediador entre el azufre y la sal, facilitando la unión de los opuestos. La sal representa el principio de estabilidad y materialización, simboliza el cuerpo, la cristalización y la solidez. La sal es el resultado final de la unión del azufre y el mercurio, representando la perfección y la pureza. Estos 3 elementos son fundamentales en la alquimia y se utilizan para describir el proceso de transformación y perfeccionamiento tanto de la materia como del espíritu. La combinación y el equilibrio de estos elementos son esenciales para lograr la gran obra, que es la meta última de la alquimia. A propósito de nuestro trabajo interior, el maestre nos menta que los 3 elementos que participaron en la creación de la materia para los alquimistas son el azufre, el mercurio y la sal. Y por lo tanto, como nos han dicho antes, en el método de trabajo alquímico, meditar y contemplarlos, lograr ver su simbolismo y lograr su visualización, que también son pasos que plantea la tradición hindú y el budismo, sobre todo el budismo tibetano. Nosotros podríamos decir que es a propósito de ello que el maestre nos habla de que estos 3 elementos participaron en la creación de la materia. Y por eso hemos copiado los 3 símbolos que están dibujados en el propósito 24, la francmasonería, para que podamos meditarlos, contemplarlos, profundizar su simbolismo y visualizarlos. Pero también surge otra pregunta. ¿Por qué los alquimistas consideraban que estos 3 elementos participaron en la creación de la materia? Y bueno, debido a sus propiedades simbólicas y su capacidad para representar diferentes aspectos de la realidad física y espiritual. Estos 3 principios se conocen como la tría prima y fueron propuestos por el alquimista suizo Paracelso en el siglo XVI. Y eso, pues, se ha mantenido hasta ahora. Estos 3 principios se combinan en diferentes proporciones para formar todas las sustancias materiales, de acuerdo a la ciencia alquímica. Los alquimistas creían que al comprender y manipular estos principios podrían transformar y purificar la materia, así como alcanzar la perfección espiritual. Tenemos ya muchos elementos como para meditar y trabajar en el campo alquímico. Volvamos al propósito psicológico. La estrella de David, 2 triángulos invertidos, es ya muy explícita para lo que quieren darse el trabajo de meditar un poco. Ese sello representa el símbolo alquímico con sus 2 elementos principales: fuego, triángulo con la punta hacia arriba, y agua, triángulo con la punta hacia abajo, y atravesado por una raya.
El elemento fuego de la sequedad y la solidez equivalente del azufre, el elemento agua es húmedo y esencialmente fluido, calidad del mercurio. Ambos son sometidos a la influencia de un principio único inmaterial al cual los filósofos herméticos llaman Azot, espíritu universal. ¿Qué nos dicen los alquimistas sobre el Azot? El Azot es un concepto central en la alquimia. Simboliza la esencia universal de todas las cosas y la fuerza vital que impregna el universo. En la alquimia, el azot se considera la sustancia primordial de la que se derivan todos los elementos y es visto como el agente de transformación y purificación. El azot representa la unidad de todas las cosas y la conexión entre el microcosmos, el ser humano, y el macrocosmos, el universo. Es la sustancia que une y armoniza todos los elementos. En el proceso alquímico, el azot es el agente que facilita la transmutación de los metales básicos en oro y la purificación del alma. Se considera la clave para alcanzar la gran obra Magnum Opus. El azot también se asocia con el elixir de la vida, una sustancia que se cree puede otorgar inmortalidad y curar todas las enfermedades. El azot a menudo se representa con símbolos alquímicos complejos que incluyen el mercurio, el azufre y la sal, así como otros elementos y planetas. Estos símbolos reflejan su naturaleza multifacética y su papel en la transformación alquímica. El azot es un concepto profundo y multifacético que encapsula la esencia de la alquimia y su búsqueda de la perfección y la trascendencia espiritual. Y ahora más felices todavía porque podemos decir sin duda que el prana, el elan vital diverso y el azot son esa energía universal, dichos de diferente manera en diferentes contextos, pero son lo mismo. Todas nuestras preguntas, todo el conocimiento que hemos debido indagar nos llevan a la comprensión de las palabras del maestre, al realizar el paralelismo entre alquimia y yoga. Recordemos lo que él nos dice. Ante todo, tras el mantenimiento de un buen equilibrio orgánico, el yogi practica el dominio de su cuerpo para llegar al dominio del espíritu. El yogi practica el dominio de su cuerpo. ¿Por qué el maestro señala como primer paso el dominio de nuestro cuerpo? Y porque es el único instrumento con el que contamos. No tenemos otro. No hay otro. Y debemos recordar que hemos realizado ya la polaridad cuerpo, alma, espíritu. Ya no hay contradicción entre estos tres niveles con los que se nos ha soñado. Hemos comprendido su interrelación, su unidad, y no solo ello, hemos comprendido la interrelación con el cosmos, la unidad con el cosmos. Entonces podemos preguntarnos qué significa aquello del buen equilibrio orgánico. Contamos con todos los datos que entrega la ciencia actualmente para conocer que ese buen equilibrio consiste en mantener una alimentación equilibrada, gimnasia y caminata. Pero nosotros tenemos un dato adicional. Vayamos a la primera carta a los Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este versículo enfatiza la importancia de considerar el cuerpo humano como un templo sagrado, donde habita el Espíritu Santo, y nos invita a tratarlo con respeto y reverencia. Volvamos al propósito. En fin, la alquimia no es una vaga superstición como ciertos investigadores intentaron hacerlo creer. Para convencerse de esto bastaría documentarse con algunas obras que tratan de este asunto y de las cuales hay aquí una lista a todas luces útil. Obras y autores célebres. Yo no voy a pronunciar todos los nombres que se citan en la obra, sino solo en español, no en el latín. De Mauricio Berthelot, Orígenes de la alquimia. Figuier, La alquimia y los alquimistas. Zosime Panopolitain, Virtud y composición de las aguas, un manuscrito, El arte sagrado de hacer el oro, es una enseñanza muy preciosa. De Cinesius, Tratado de la piedra filosofal. De Aristeo,
La Asamblea de los Filósofos, María la Profetisa, diálogo entre Aros y María acerca del magisterio de Hermes. El periodo de la literatura alquímica empieza sobre todo con Heber, quien es autor de numerosas obras. Suma de perfección del magisterio, que es su obra principal, el libro de la investigación del magisterio, el testamento de Heber, del rey de la India, la alquimia de Heber. De este autor, sin embargo, sí es necesario decir que los textos alquímicos atribuidos a Heber es el nombre latinizado de Jabir ibn Hayyan, un alquimista islámico del siglo VIII. Moría en conversación entre el rey y el filósofo Morien. Por fin, Alberto Magno, obispo de Ratisbona, es el gran vulgarizador no solo de la alquimia, sino de la astrología y sobre todo de la magia. Sin embargo, no se debería dar crédito a una multitud de libritos populares que se editaron en su nombre, largo tiempo después de su época. En el asunto que nos interesa aquí, él es el autor de numerosos tratados importantes. Los principales son ciertamente Alquimia y Piedra Filosofal. Su discípulo Santo Tomás de Aquino, célebre catedrático de la Iglesia Católica Romana, escribió, además de su obra teológica, numerosas obras acerca de la astrología y de la magia. Particularmente en el campo alquímico se puede citar Sobre el ser y la esencia de los minerales, el libro de Lirio de Benedicto, Los grandes secretos de la alquimia, Tratado de Alquimia. Roger Bacon resume gran parte de su doctrina en Opus Maius, obra mayor o gran obra, y continúa en las obras Espejo Secreto, Espejo de la Alquimia, Breve Breviario del Don de Dios, Tratado de las Tres Palabras, La Gran Alquimia. La obra maestra de Arnaud de Villeneuve es, sin duda, El Espejo de la Alquimia, El Rosario de los Filósofos, Nueva Luz, La Flor de las Flores. De Raymond Lull, quien consiguió una transmutación auténtica en la corte de Inglaterra, dejó numerosas obras científicas y filosóficas. Como autor alquímico se le deben citar los libros El Testamento, El Gran Arte o El Arte Mayor, El Arte Breve, La Elucidación del Testamento, Llave o Apertura, Compendio del Arte de la Alquimia. De George Ripley, El Libro de las 12 Puertas. El misterioso Nicolas Flamel, quien trabajó durante 25 años para descubrir la proyección de la plata, el 17 de enero de 1382 y la transmutación en oro el 25 de abril siguiente, se dice que su esposa, doña Pernela, no falleció porque Flamel se hubiera unido a ella misma y se hubiera absorbido así, sino que ellos reconstituyeron el androginado. Es asombroso encontrar en el nombre mismo una predisposición simbólica. Nicolás en griego significa vencedor de la piedra y Flamer se acerca al latín flama, la llama, el fuego. Aunque reine un ámbito mitológico alrededor de este sabio, fue autenticado incluso por los historiadores el carácter científico de su trabajo. La numismática trae además pruebas de sus monedas y medallas hechas con el procedimiento alquímico. Numerosas colecciones, especialmente en Inglaterra, atestiguan su fabricación artificial del oro. Entre sus obras anotamos Libro de Nicolas Flamel, El deseo deseado, Sumario filosófico. Conde Bernard, sobre la química, El gran secreto de los filósofos. Aquí tengo que hacer una pequeña aclaración. Hay un error tipográfico que es necesario corregir. En latín es Magnum Secretum de Philosophis, no como está en el libro, y significa el gran secreto de los filósofos. Sobre el milagro químico que llaman la piedra filosofal. La palabra abandonada acerca de la filosofía natural de los metales. De Basile Valentin deja también numerosas obras. Sus textos, a menudo muy crípticos, algunos claves, fueron expuestos en mi libro Los misterios revelados. Están estudiados todavía en las escuelas esotéricas actuales. En sus obras destacan El carro triunfal del antimonio, Las 12 claves de la filosofía, Sobre la gran piedra de los más antiguos, El último testamento.
El azot de los filósofos, de Teofrasto Bombastus von Hohenheim, conocido mejor bajo el seudónimo de Paracelso, el médico milagroso, deja un monumento científico. Ese doctor de la Edad Media, autor de tratados importantes tal como la fisiología humana y natural, fue un verdadero sabio que dejó una muchedumbre de enseñanzas, entre las cuales se puede citar las que son propiamente alquímicas. El cielo de los filósofos, el tesoro de los tesoros, sobre las transmutaciones de los metales. El manual sobre la piedra filosófica medicinal. Denis Sachaire compuso Opúsculo de la verdadera filosofía natural de los metales. Gastón Claveus, Apología de la crisopea y de la argiropea, pues se traduce del latín como Apología del oro y de la plata. Filosofía química, también redactó tratados como acerca de la preparación, de la triple preparación del oro y de la plata, acerca del modo verdadero para fabricar la piedra de los filósofos. Nicolás Bernard es el autor de tratados de importancia secundaria como Breve elucidación del secreto de los filósofos. Elucidación significa explicación, por lo tanto podríamos decir breve explicación del secreto de los filósofos. De Giovanni Palmarium, El árbol de la teosofía. Algunos procesos alquímicos, dichos de los sabios. De Irineo el Filaleto es el autor de uno de los mejores tratados de alquimia, que se llama Entrada abierta al palacio cerrado del rey. Debemos citar también algunas obras para animar al estudio de quienes se jacten en juzgar demasiado rápidamente la alquimia, sin conocer nada de ella. Que se estudie pues un poco más el análisis de los detalles del Museo Hermético. Teatro químico. La mayor parte de los autores son tan serios que animan la confianza en la investigación. Al principio del siglo XVII han sido sobre todo Philippe Muller, Jean Tournebourg, Michel Maille, Ortelien, Poteurs, Samuel Norton, Baron de Beausoleil, Davia Planescampe, Jean Duchesne, Benjamin Mustapha. Estos nombres. Debemos insistir también sobre el nombre como Roberto Flood, Van Helmont o Jacobo Benn. Entre los modernos están Marcelin Berthelot, Papus, Jolivet, Castelot, Eliphas Levi, Bartlett, Albert Poisson, etc. Y tenemos que omitir tantas personalidades que se clasificaron entre los investigadores de la verdad. Bueno, recordemos uno de los métodos y prácticas para alcanzar la transformación y la iluminación de la alquimia. Nos dicen que es el cuarto, estudio de textos alquímicos. El maestre cita 39 autores aproximadamente, con el propósito de incentivarnos en ese estudio, en esa investigación. Sin embargo, debo confesar que muy pocos de estos textos han llegado a nuestras manos. Su lectura y comprensión fue muy difícil. Y aunque no se lo cita en este propósito psicológico, hay un libro llamado La alquimia. Su autor es Titus Burhan, que fue un historiador de arte suizo y un destacado estudioso de las tradiciones espirituales y esotéricas. Es conocido por sus escritos sobre alquimia, arte sacro y las tradiciones espirituales de diversas culturas. Su obra, La alquimia, es una exploración profunda de la alquimia como una ciencia espiritual y filosófica, más allá de su aspecto puramente químico. Burhan argumenta que la alquimia no solo es la precursora de la química moderna, sino también nos transmite una tradición espiritual que busca la transformación del alma y la materia. Su enfoque destaca la unidad de la alquimia a través de diferentes culturas y épocas, y su importancia como una enseñanza espiritual coherente. Burhan fue un destacado miembro de la escuela tradicionalista, un grupo de pensadores que incluye figuras como René Guénon, nuestro amigo René Guénon. Su trabajo se centró en la alquimia,
el arte sagrado y las tradiciones espirituales. Y es conocido por sus escritos sobre la sabiduría perenne y la metafísica. ¿Y por qué les menciono a Titus Burckhardt? Porque en el estudio en el arte de la nueva era, ese que corresponde al chakra agna, ese que es el sexto mensaje, pues es fundamental. Ese estudio es profundamente alquímico y vamos a necesitar el conocimiento de Titus Burckhardt. Recuerden, el libro se llama La alquimia y hay una versión en PDF que lo pueden encontrar en la web. Bueno, volvamos al propósito. Claro, en el propósito leemos, claro, esa verdad no se encuentra exclusivamente en los libros y en los tratados, pero los escritos son semejantes para nosotros a soportes, bases para nuestras meditaciones, porque conocemos demasiado y conocemos demasiado poco al mismo tiempo. ¿Se debe seguir el estudio para penetrar el misterio o abandonar todo, para dejar entera libertad a nuestra intuición real? Esas dos grandes líneas de conducta que se motivan, una por el intelecto, la razón, otra por los sentimientos, la emoción. Los colegios iniciáticos hacen progresar a sus discípulos en los dos planos, uno positivo, activo, por el estudio de la ciencia comprendida en su totalidad y sus derivados como la didáctica, otro negativo, pasivo, por la práctica de la religión entendida en su sentido más largo, y sobre todo con su significación verdadera, como ya se le definió al fin del primer capítulo de nuestro tomo número 3, con sus derivados igualmente, como el arte, por ejemplo, es, en realidad, la vía de los maestros, esos guías espirituales, esos grandes místicos. Nuevamente, el maestro subraya los dos planos en los que se trabaja la obra. Uno positivo, dice, activo, ciencia; otro negativo, pasivo, por la práctica de la religión, entendida como el religare. Y así los temas que hemos tratado tienen dos fuentes: ciencia, filosofía, religión. La contradicción de ciencia y religión, como lo hemos dicho, se ha resuelto. Son dos polos unidos por el mismo eje, la búsqueda de la verdad. A los dos les interesa exactamente lo mismo. Por ello, les invito a escuchar a la neurocientífica Nazaret Castellanos en uno de sus últimos videos que analiza la razón y la emoción. Les voy a dejar pues el contacto en YouTube. Para concluir con esta segunda parte del propósito psicológico 5, recordemos aquello que Víctor Madrid nos transmitió. Lo vimos en el propósito 3, en el video número 1. Por lo tanto, primera parte, las relaciones arqueométricas entre los propósitos y los chakras. Recuerda, propósito 1 al propósito 6, Muladhara; propósito 7 al 12, Svadhisthana; propósito 13 al 18, Manipura; propósito 19 al 24, Anahata; del 25 al 30, Vichuddha; y del 31 al 36, Ajna. En este propósito nos hablan de las operaciones de la alquimia. 4. Son 4. También podemos establecer las relaciones arqueométricas entre los propósitos y estas operaciones. La primera operación, solución, desde el propósito 1 hasta el 9. La segunda, ablución, desde el propósito 10 al 18. La tercera, reducción, desde el propósito 19 al 27. Y cuarto, fijación, desde el propósito 28 al 36. Y nos dicen también que hay tres grandes etapas de la alquimia: nigredo, albedo, rubedo. De igual manera, podemos establecer relaciones arqueométricas entre los propósitos y estas fases. El nigredo del 1 al 12, el albedo del 13 al 24 y el rubedo del 25 al 36. La obra es una síntesis y nosotros como humanidad ya hemos conquistado esa capacidad. Por lo tanto, podemos realizar todo este maravilloso laberinto iniciático. Nos vemos dentro de poco
para ver la tercera parte de este propósito quinto y con el mismo tema que hemos topado ya, la alquimia. Un abrazo enorme.